Ayer lo anticipábamos con Maximiliano Moro, con el secretario general de UOM aquí en Chivilcoy. Hoy hemos invitado, sí, para que nos cuente también la realidad, sí, de los metalúrgicos, de los metalmecánicos, al secretario general de ASIMRA en Chivilcoy, al señor Juan Carlos de Lorenzi, que nos ha venido a visitar para charlar un poquito acerca de la situación 2023, ya pensando también en 2024. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día, gracias por venir. Buen día, bueno, gracias por la invitación. Bien, por suerte, y trabajando como siempre. Trabajando, lógicamente. Sí, no, Sí. no hay día de descanso, todos los días hay que hacer algo. Sí, Sí, por supuesto. Nosotros que tenemos la posibilidad y el don de ser beneficiados, primero con buena salud y segundo con trabajo, para nosotros es un día más, pero está bueno recordarlo y está bueno que hay algo que se logró, que este es el primer año. Hoy se paga un bono de gratificación de 66.000 pesos para cada supervisor. sí. ¿También se logró este año? Este año. A partir de Es este año. el primer año. Y mirá que nosotros tenemos la organización desde 1957. Claro. Entonces, dentro de las negociaciones paritarias, hoy, este año se logró que se reconociera un bono, por supuesto que es no remunerativo, todo esto, porque tampoco le podemos hacer descuento a un bono, pero la realidad es que hoy es 66.000 pesos sin importar categoría. Y llega en un momento justo. Sí, sí, sí. Por bueno, la situación que se Sí, está atravesando, ¿no? si bien nosotros hemos ido recomponiendo, bueno, a lo mejor ya lo explicó Maxi ayer, pero cómo se ha ido llevando todo esto, nosotros tenemos hasta un tope mensual de recomposición de acá a diciembre, que es del 7,2%, el 7,5%, pero la realidad es que si lo supera la inflación, vamos a ajustar ese porcentaje. Entonces, la diferencia la tendríamos que recuperar para no caer en el poder adquisitivo, o sea, que se nos caiga el poder adquisitivo de los salarios. Ayer se lo preguntaba a Maximiliano Moro, mayormente se lo pregunto a todas las personas que están al frente de un sindicato, ¿sí? ¿Y cómo se maneja la paritaria hoy? ¿Hoy Bueno, tiene que ser corto plazo? Sí, sí. O sea, si bien se acuerda por trimestre, así, lo que también se dice es que se revisa mes por mes, por eso ponemos un piso, ¿no es cierto? El 7,5 es un piso. Bien. Si la inflación es el 8, nos deben 0,5 que hay que reajustarlo el mes siguiente. Y así todos los meses, y después se hace una cláusula de revisión de fin de año. Porque a fin de año revisamos si el valor total que nos dio es menor que la inflación, bueno, pedimos la diferencia, por lo menos para salir hecho. ¿Cómo se llega, Juan Carlos, a este día del metalúrgico? Bueno, a ver, la situación es bastante dispar entre empresas de la rama metalúrgica, pero digamos, lo que es reparación está a full, porque el movimiento, sobre todo, y lo digo con nombre y apellido, o sea, uno ve Carmona, CNC Mitre, todos tienen un montón de trabajo, Vivini, otras empresas, bueno, tienen trabajo y bastante. Ahora hay otras, como será en la rama del aluminio, que hubo que adelantar las vacaciones, hubo que hacer un montón de cosas para no suspender gente, pero por lo pronto para ir cubriendo. ¿Por qué? Y porque si se fabrican tapas y vos vas con el pedido ya de octubre cubierto, es porque no hay una demanda de que decir tengo para fabricar todo el mes. Claro. Entonces uno va haciendo stock a la espera de un pedido. Pero eso es una inversión que no todos pueden hacer. Hay empresas que lo pueden hacer y hay otras que no. Entonces, y después había otra gran dificultad que son los IRA. O sea, los IRA son el sistema por el cual se importa materia prima, a veces repuestos, todo esto. ¿Por qué? Porque al haber falta de dólares en el Estado, no digo el gobierno, en el Estado, ¿qué tiene? Se limita la cantidad que se puede traer. Entonces uno tiene que andar pidiendo por favor a Dios y María Santísima haciendo gestiones, digamos, para que la empresa no pare. Pero nosotros no somos un delegado de la empresa, pero tenemos la gente trabajando adentro. Claro. Sí. Entonces lo que buscamos es de toda forma, como se hizo en algún momento con el repro, todo esto, de ayudar para que la persona no sea el que pague los platos rotos.
Sí, sí, Porque sí. el salario es lo último y lo único que tenemos para un trabajador. Están todos los derechos, todo esto. Pero uno necesita un salario y necesita un empleo. Entonces, lo que buscamos de todo esto es a veces dar la mayor mano posible haciendo gestiones, todo, porque hay que mantenerlo. Yo creo que se va a salir adelante porque hay un sinfín de probabilidades en cuanto nosotros tenemos la parte minera y también la automotor, o sea, los supervisores mineros y los automotrices son nuestros también. Entonces, hoy la minería va avanzando a pasos agigantados, el petróleo va avanzando también, el gas, por supuesto. Entonces, todo eso, ¿qué tiene que hacer? Primero, producir mano de obra, ¿no es cierto? Y generalmente son con buenos salarios. Entonces, eso lo que tiene que hacer es que vaya equilibrando un poco las otras categorías de otros gremios, todo para decir que tengamos un salario acorde y que nos permita vivir con cierta normalidad, digamos, no la locura a veces que andamos todos los días. Sí, sí, por supuesto. Igualmente lo que usted dice, yo puedo dar fe porque en estos últimos años que me ha tocado hacer entrevistas, sí, para el Día del Metalúrgico, por ejemplo, bueno, cada uno con las personas que tuve la posibilidad de charlar, trabajo hay. Sí. Hay trabajo. Eh, En lo que se refiere a la rectificación, y eso que en Chivilcoy hay unas cuantas. Sí, sí, pero la demanda es Pero importante. ayer hablaba con también gente de metalúrgicas y tenían trabajo. Sí. Por eso digo, yo tengo expectativas hacia el año próximo. También depende un poco de lo que sean las elecciones. Sí, sí, no, por Esto es supuesto, así. Yo a Sí, todo, estamos en un momento de... A ver, las elecciones lo que generan es incertidumbre claro. en relación a cómo vamos a seguir, pero también por otro lado especulaciones. Tal que aprovecha también de Y paso, sí, ¿no? a ver, la realidad es que dentro del sistema político, uno qué tiene que decir, no hemos tenido un buen gobierno este último tiempo. Ahora, tampoco es caerle con todo, porque la realidad es que la deuda externa que tenemos es impagable, nos tocó el COVID, nos tocó la sequía, o sea, todo en un solo tramo, nos tocó todo junto. Sí, sí, hubo un combo, sí. Entonces, eso, o sea, y a veces uno explica, dice, ¿qué es la inflación? Mira, la inflación es generar plata para pagar afuera, para poder comprar dólares y pagar afuera los intereses de la deuda. Nada más que, o sea, después hay un montón de otros factores, sí, pero eso influye en poco. Entonces, si nosotros hoy a la economía argentina le pudiéramos inyectar 10.000 millones de dólares todos los años, sería otra la economía. ¿Por qué? Porque serían mejores los salarios y la gente no se los lleva afuera. Los lleva afuera para ir a la carnicería, al almacén, al supermercado. Eso es lo afuera, o las vacaciones, o cambiar el auto. No es llevárselo a un paraíso fiscal o evadir. Bueno, por supuesto. Entonces, ese movimiento interno es el que no podemos lograr. Ahora, este año va a ser el problema. Este año es el problema. Por eso están todos los manotazos que se tiran de ahogado, que traemos un swap de China, que compramos la soja un poquito más alta, que conseguimos un préstamo de este otro lado, que refinanciamos todo esto. ¿Por qué? Y porque ya el año que viene vamos a tener una buena cantidad de dólares por no importar energía, o sea, por no importar gas. Ya este año se empezó a ahorrar, pero el año que viene, o sea, tenemos liberado el sistema. Por lo tanto, 4 o 5 mil millones de dólares no van a existir que uno los tenga que sacar afuera para esto. Después, ahora ya se empieza a exportar petróleo, la minería ha crecido casi al 300% y nos tiene que la lluvia ha bendecido para las cosechas. Entonces, deberíamos de revertir la situación. El problema es político. Sí, es cómo se maneja. Claro. ¿Cómo se maneja? Las condiciones están. ¿Sí? El tema es cómo manejarlas, saber manejarlas. Bueno, yo a veces a mí me gusta leer y buscar en otros lugares y todo esto, ¿qué se ha hecho? Se necesita un acuerdo nacional y se necesita que eliminemos unas cuantas mezquindades políticas y egoísmos que hay para decir, tenemos que hacer un plan a 20 años y el plan a 20 años tiene que funcionar sí, quien esté. Exacto. Esa es la cosa. Bueno, eso es lo que nos falta a nosotros aquí en el país, ¿no? ¿Sí? Por lo menos desde que yo tengo uso de razón, siempre se está como empezando siempre de cero y barajar Sí. ya de nuevo. ¿Sí?
no se ha tomado un plan como en otros países de decir, bueno, lo importante, la prioridad, o como dicen algunos, lo macro, hay que dejarlo como está si está funcionando. Después se puede modificar en otras cosas menores, ¿no? A ver, hay una cosa que es simple. La tecnología ha venido para quedarse. Y además, o sea, si bien nos ha creado unas cuantas complicaciones, nos ha sumado un montón de factores que son productivos, o sea, que son beneficiosos. Entonces, hoy nos permite analizar un montón de cosas que antes nos llevaba años analizarlos. Hoy en un día, o sea, con la inteligencia artificial tenemos para hacer 10.000 ensayos. Entonces, y sobre esos ensayos, sobre datos recolectados, uno puede tomar una decisión o puede armar un esquema. Todo eso está. Entonces, yo creo que es una decisión política y sobre todo es un egoísmo personal. Ya ni siquiera de partidos, porque las coaliciones ya no son partidos. No. Entonces, es un egoísmo casi personal. Bueno, esperemos que se tome conciencia, ¿no? Es lo que necesitamos. Porque las condiciones están. Juan Carlos, ¿y el tema, por ejemplo, de la importación, cómo viene? ¿Es por una cuestión de no tener dólares? Sí. ¿O por una cuestión de no tener precios? ¿Hay alguna No. especulación? No, la importación sobre todo es de materia, o sea, ¿qué se necesita? Argentina ha ido incorporando muchísima tecnología. Porque aunque nadie diga, o que muchos digan, no, la Argentina está atrasada, yo digo que, a ver, tener el INVAP no lo tienen todos los países del mundo, lo tiene 8 países. Tener FADEA, la fábrica de aviones, no lo tiene todo el mundo. Tener astilleros, hay un montón de cosas que están a nivel mundial. Ahora, ¿qué tiene eso? Y toda la materia prima no la tenemos acá, todos los repuestos no los tenemos acá, entonces todo eso hay que importarlo. Y cada vez que se aumenta el Producto Bruto Interno, aumenta la demanda de las importaciones. Entonces, requerir más, y se compra en dólares. Claro, entonces, sí. entonces a veces, ¿por qué se llega a todo esto? Una, porque no había dólares, y otra, para una gran avivada. Hay gente que ha importado cosas sin necesidad mediante un amparo judicial. Y cuando en algún momento la vicepresidenta dice, nos están haciendo 1.800 y pico recursos de amparo, y cuando empiezan a ver, se importaban cubiertas cuando las fábricas están en la Argentina. Entonces, ¿por qué? Y porque era más barato de afuera, entonces importaban cubiertas como en una necesidad, y entonces nos quedamos con menos gente trabajando en las empresas argentinas y nos traen de otro lado. Entonces, claro, todo eso llevó a un control bastante estricto. Ahora, nosotros teníamos ciertas conexiones, muchos, no solo nosotros los gremios, a través de los gremios mismos, sino a través del Ministerio de Producción, de la Secretaría de Producción, a donde volcábamos todo esto y tratábamos de conseguir que las liberaran. Y se ha hecho. Ahora sí, ahora hay un cupo que son algo de $700 millones para poder ir importando. Hay que ir liberando. Exacto. Y sí, para esto también potenciar la industria nacional. Claro, porque la realidad es que lo que nos falta, si bien ahora se está dando mucha ayuda a las pymes, todo esto, yo sigo considerando que la Secretaría de Producción tiene que salir al interior del país. O sea, no tiene que vivir en una oficina en Buenos Aires. Y esto se lo hemos planteado a de Mendiguren. ¿Por qué? Yo le pido que en Chivilcoy ponga una regional de la Secretaría de Producción. Hay muchísimas empresas en toda la zona que necesitan de ayuda, de trámite. A veces no es plata, ¿eh? No. A veces es poder decir cómo hacemos que alguien que tiene un proyecto importante lo pueda desarrollar. Bueno, muy simple. Tenemos que tener el Estado haciendo todo lo posible, no poniendo plata, vuelvo a lo mismo, sí en algún caso en particular, pero sí poniendo todas las condiciones, es haciendo papeles, haciendo registro, haciendo marca, llevando a otros lugares, buscando potenciales clientes, todo eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y entonces, ¿qué pido? Que hagan una regional de la Secretaría de Producción en el interior del país. Claro. Sí, me animaría a decir, sin conocer absolutamente nada, usted me desmentirá, Juan Carlos, o me ratificará,
que por ahí el dinero de una forma u otra se consigue para hacer una inversión. Sí. El tema es todo lo que conlleva después. No, pero mira, yo siempre explico lo mismo. ¿Vos sabés cómo arrancó Bill Gates? No, Con $1.000 que le dio el Estado norteamericano. con $1.000. Con $1.000. Es una suma pero la idea era buena. Claro. Entonces necesitaba $1.000 y con eso arrancó. Y con eso En arrancó. el garaje de la casa, ni siquiera de él, de los padres. No, por eso le digo, por ahí Entonces, una empresa que quiere invertir en la ciudad, pero el tema es después toda la burocracia. Claro, bueno, todo eso. A ver, nosotros tenemos una oportunidad fenomenal. Nosotros 160 kilómetros de la capital no existe, porque hoy no existe. Y si Dios quiere algún día que esté la autopista terminada, va a ser un ida y vuelta a pasear. Sí, Entonces, sí. lo que hay que hacer, hay que empezar a buscar otro centro, otro parque industrial, otras empresas a las que le podamos dar lugares. Yo aspiro que Chivilcoy tenga un polo tecnológico. ¿Por qué no? Si hay capacidad. Y además, ¿qué esperamos? Que los chicos se vayan afuera. Si la posibilidad, porque, a ver, afuera se ganará un poco más, Sí. pero nada es gratis, ¿eh? No, en absoluto. ¿Cierto? En absoluto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar las posibilidades. Ya te digo, un polo tecnológico Chivilcoy lo debiera de tener. Es una zona central de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero para un montón de actividades, ¿eh? No es que uno dice, lo vamos a centrar, no sé, en el papel o en esto o en lo otro. No, si hay actividades, yo creo que se pueden tener 40, 50 actividades que prácticamente no existen acá. El procesamiento de la basura. Es una cosa que todo lo que se hace debe ser el 10% de lo que es un proceso integral. Claro. Sí. Para hacer hay muchas cosas. Sí, por supuesto. El tema es querer hacerlo, ¿no? Bueno, hay que tener un programa. Hay que tener un programa y después la gente se consigue. Bueno, a mí también, con respecto a lo que decía de la Secretaría de Producción, ahora se me viene a la cabeza, hay muchas herramientas, muchos programas que están disponibles, pero bueno, a veces desde Chivilcoy o de otras ciudades no se llega porque hay que ir hasta allá. Claro, por eso que, a ver, es muy importante, porque nosotros tenemos un centro comercial, hay un montón de entidades que sí lo transmiten, todo eso. Ahora, pueden tramitarte un crédito, pueden tramitarte una excepción, pero después la radicación, la parte burocrática administrativa, la inscripción de las empresas, las marcas, los lugares donde uno puede conectarse, todo eso no está. Entonces, todo eso es lo que yo creo que hay que hacer. Recién hablaba de los salarios, ¿no? Y de la importancia de los salarios y de mantenerlos y de mejorarlos, porque en definitiva, cuando hablamos de salarios, ¿sí? De los trabajadores, de los supervisores, estamos hablando de dinero que mueve la economía local. Por supuesto. A ver, desgraciadamente, nosotros afortunadamente, hasta el 2015 habíamos llegado al 50-51%. O sea, de lo que se produce se repartía miti-miti, ¿no? Sí. Hoy ha bajado y yo te diría que casi estamos en el 40 y en un poquito menos. Entonces, perder 10 puntos de eso no es perder el 10%, es perder el 30 y pico % del salario. Entonces, hoy no puede existir un salario de 80.000 pesos. Tenemos que tener de 250.000 pesos para arriba. ¿Y se puede pagar? Sí que se puede pagar. Porque muchas empresas, los cálculos, todo, lo hacen en dólares. Y nosotros después cobramos en pesos. Claro. Sí. Así de simple, ¿eh? Entonces, que tenemos hoy desfasaje, el otro problema que tenemos es el desfasaje de los precios. Sí, además. Porque eso produce, a ver, total, como no tengo idea, pido cualquier cosa. Bueno, eso produce un desfasaje que cuando uno empieza a alinear algunas cosas, empieza a descender. Pero en el mientras tanto, ¿por qué se da una suma fija? ¿Por qué todo esto? Y porque estamos viendo que no cubre. Porque una canasta básica, si sale 200.000 pesos, ¿con qué la cubrimos a alguien que cobra 80? Le ponen 30, llega a 110, 120. Pero no llega a 200. Sí. Entonces, sí. Tenemos un problemón, pero yo espero y aspiro a que haya algún punto de sensatez y que se empiece a hacer.
Y una de las cosas que veo bien y que creo que se van a hacer en estos días, si bien ya viene una parte haciéndose, es la reducción del impuesto a las ganancias. Porque eso es una verdadera locura que un trabajador tenga que pagar impuesto por su trabajo. ¿En qué situación está esto del impuesto de las ganancias? Porque Bueno, se ha hablado que se iba, digamos, a mantener, pero para montos más elevados. Claro, la realidad es que de 2.100.000 y pico mil, casi 2.200.000, se bajó a la mitad. Ahora, y se han hecho algunas otras cosas en el sentido de que, como ser, el que hace hora extra, las horas extra no está sujeta a retención por ganancia, porque si no la gente no quiere ir a trabajar. Claro, no, por supuesto, sí. Porque se pasa del tope y cuando se pasa el tope con la hora extra le hacen el descuento. Te sacan el Entonces, dinero, claro. casi que trabajaba gratis. Entonces, pues eso se sacó, se corrigió, se entendió, y ahora lo que se pretende es que sean, según el plan original, que es lo que estuve yo charlando la semana pasada en Buenos Aires, es que llegue a pagar el 1% de lo que está pagando hoy. O sea que quedarían algo de 10.000 personas afectadas en la Argentina que deberían de pagar. Que dice que lo van a hacer gradualmente. Yo creo que la otra semana o antes de fin de mes van a anunciar una reducción. Y yo creo que lo que por lo menos tengo entendido es que Massa está prometiendo que si él es presidente se van a reducir y va a quedar solo el 1%. El 1%, está bien. Juan Carlos, ¿y cómo anda Simra? Porque la verdad que, bueno, hemos charlado en todos estos años acerca del centro médico, cómo fue creciendo. Tienen ahora también el centro de jubilados. Sí. ¿Sí? De a poco se fue avanzando en cada uno de los objetivos, pese a todas las dificultades económicas, pandemia, etcétera, etcétera. Pero igualmente es como que tenían un objetivo fijado y había que cumplirlo. Mira, siempre uno trata de rodearse o buscar gente que conozca del tema, porque si no el camino es más largo. Entonces, nosotros hemos tenido, la verdad, un grupo de gente espectacular que nos ha asesorado en un montón de cosas, todo, y a lo que nos ha dicho que sí y a algunas que no. Porque a veces uno cree que tiene la solución de todo y creo que tiene un problema en vez de una solución. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente fue enfocarnos en una atención primaria, si se quiere, de la salud, y también organizar algunas otras cuantas prestaciones, como son los estudios, todo eso, para que la gente no tenga que un día me haga una cosa, otro día otra, otro día el otro, o vengo por una y después tengo que esperar 3 semanas. Entonces, la realidad es que cuando uno tiene un problema de salud lo tiene que tratar de resolver lo antes posible. Primero, para una tranquilidad de la persona, y segundo, porque es lo más barato que le puede salir a la obra social. lo más caro es prolongar en el tiempo y no tener un diagnóstico. Entonces, en base a todo eso, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos pensando qué poníamos, qué no poníamos, qué conviene hacer y qué conviene contratar, porque a veces en esto hay que ser muy cuidadoso, porque a veces tampoco es ponerse a competir. O sea, a ver, yo no voy a traer un equipo para hacer resonancia magnética cuando hay 2 en Chivilcoy. Claro, sí. Esto es, a veces decir, focalizo en algo que lo uso todos los días, o amplío el laboratorio como hicimos y traemos un equipamiento bárbaro, pero porque lo necesito. Y además, a veces porque se dan las circunstancias. Y yo siempre lo cuento esto, nosotros decidimos remodelar el laboratorio, ¿por qué? Porque veíamos que empezábamos con 5 pacientes, íbamos a 8, íbamos a 12, íbamos a 15, ya íbamos a 25 y el lugar no alcanzaba. Ahora, lo terminamos 3 meses antes del COVID. Sí. A ver, y después hicimos 55.000 hisopados en Chivilcoy. Entonces, a veces se dan las circunstancias, es una casualidad. Ahora, si nosotros no hubiéramos previsto de ampliar el laboratorio por una idea, no porque supiéramos que iba a haber el COVID, sino porque ya la demanda iba creciendo. Entonces, planificando la demanda, nos encontró justo en un punto que éramos los únicos en la zona que podíamos hacer todas estas cosas, y con un máximo nivel de seguridad porque no se nos contagió nadie. Además, sí. Además, y además hay que reconocer todo el personal, porque nosotros no cerramos nunca, atendíamos hasta por una ventana.
para protegernos. Sí, lo recuerdo, sí. Pero la realidad es que, viste, a veces yo digo, somos de poca memoria, pero nos ha pasado de todo. Y atravesar esto que no pasó en 100 años no es una cosa que es gratis. Murieron 130 y pico mil personas. Sí. Y hoy todavía hay un montón de gente con secuelas. Entonces, a ver, ¿y por qué lo digo? ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, a ver, la gente con secuelas, la mayoría es respiratoria. Bueno, traigamos un profesional que atienda estas secuelas respiratorias. Porque no hay. Hay uno en Chivilcoy, sí, bueno, lo tenemos nosotros. Entonces, a veces es empezar, yo digo, rodearse de gente que sabe y después tomar las decisiones, no a los 2 años. Hay cosas que hay que tomar las decisiones y hacerlas. Sí, sí, sí. Y buscar, digamos, profesionales de especialidades que no están cubiertos hoy en Chivilcoy. Exacto. O de subespecialidades, como exactamente. hemos charlado también, ¿no? Ya empieza a haber ya subespecialidades. Sí, sí. Esto es así. Pero la realidad es que, a ver, yo siempre lo cuento. Yo tuve una hija enferma de 6 años. Todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer en Capital. Entonces tenía que viajar siempre y cuando no me quedaba 30, 40 días internado con mi hija. Eso, ¿qué me demostró a mí? Que nosotros no estamos en Ushuaia. 160 kilómetros, uno puede conseguir profesionales que no hay en Chivilcoy de renombre y traerlos para que la gente no viaje. ¿Por qué? Porque uno hace el viaje, sí, pero tiene una familia atrás, tiene un trabajo atrás, tiene un montón de cosas que desarma. Y el tiempo te va complicando, porque a medida que vos vas avanzando, el tiempo te complica todo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Y buscar los profesionales acá. Si un día tenemos que trasladar a alguien a Buenos Aires, es muy puntual y lo trasladamos. Pero la realidad es que hoy, la verdad, si nosotros atendemos, no voy a decir 100, si atendemos 1000 casos, derivaremos 3, 4. Y a veces hasta para una interconsulta, no solo, o sea, decir, tengo un profesional acá y dice, mira, para más seguridad lo vamos a llevar a tal lado. Bueno, entonces eso hizo que nosotros pasáramos a ser un centro de referencia en la zona. Que la verdad que para nosotros nunca lo imaginamos así que iba a ocurrir. Pero bien, mejor, porque además es abierto a la comunidad, le damos la libertad a todos los profesionales que atiendan por todas las obras sociales que quieran, ponemos nuestro personal, ponemos todas las cosas, y además porque es lo que nosotros firmamos cuando nos dieron los subsidios para hacer la obra, porque también hay que reconocerlo. A nosotros en el 2011 y en el 2013 nos dieron 2 subsidios para hacer la obra. O sea, ¿qué hicimos? Un proyecto creíble y fuimos a demostrar que todo lo que había en un papel lo íbamos a hacer. Y se hizo. Y se hizo. Y el compromiso nuestro es que el centro iba a ser abierto a la comunidad. Bueno, es abierto a la comunidad. Sí, 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 no solamente a las personas afiliadas, no, sino a toda la comunidad. No, porque además hay una cosa, y siempre lo explico. Si nosotros lo hiciéramos solo para nuestros afiliados, no lo podríamos mantener el centro. Claro. Sí, también es verdad. Sí. Hay que decirlo, sí, sí, sí. Porque, a ver, el poco que pueda aportar cada uno es un montón para que nosotros lo podamos seguir haciendo funcionar y además seguir reinvirtiendo, porque en salud hay una cosa que es simple. Vos comprás un torno y decís, bueno, tiene una vida útil de 5 años y voy a producir, tengo trabajo, tengo todo esto. En salud no pasa esto. Los equipos todos los días van cambiando. Entonces, lo que hoy invertiste, y por ahí en 6 meses ya es medio como viejo. Sí. Entonces, tenés que mirar la nueva tecnología. La demanda es constante y no es barata. Sí, pero además, bueno, el dotar de herramientas ayuda al profesional a Sí, desenvolverse, ayuda a los pacientes. Y me parece que bueno, lo que ha ofrecido Asimra hoy es una posibilidad a Chivilcoy para tener un ámbito más de salud y también a los profesionales. ¿Sí? Profesionales que hoy encuentran en Asimra también una posibilidad de atención a nivel local, porque sé que hay profesionales que ya directamente atienden en Asimra. Sí. Y también a nivel provincia de Buenos Aires, con aquellos que quizás no estaban viniendo porque no tenían un lugar tampoco, a ver, donde desempeñarse. Yo tengo gente que vos lo escuchás, viene de Trenquelauquen, viene de Peguajó, viene de Saladillo, bueno, de acá de la zona, todo.
o sea, Mercedes, gente de Luján que viene a atenderse a Chivilcoy no va a Buenos Aires. ¿Por qué? Y no, dice, la locura de Buenos Aires, me vengo hasta acá, es lo mismo, pero vengo, me atiendo y me vuelvo. Claro. Entonces, Sí, hay muchas cosas que nosotros vemos y la verdad que nos da una alegría bárbara de que funcione, que tenemos a veces problemas, y como todo, a veces cosas ocurren, pero bueno, hemos planificado otro piso y todo esto. PAMI nos ha pedido que le diéramos prestaciones, pero la verdad, yo no quiero hacerlo si nosotros no tenemos un sistema acorde de prestación, porque esto de engañar a la gente que cobramos y después no le damos nada, no es lo que nosotros pensamos. Además, yo soy jubilado, pertenezco a PAMI y tengo un centro de jubilados, porque lo hicimos con todas las de la ley y en medio de la pandemia. Cuando no se hacía nada, nosotros hicimos un centro de jubilados. claro. Y yo siempre que digo lo mismo, prefiero perderme 2 años, pero hacerlo como corresponde. Exactamente. Bueno, y se hizo también. Sí, Sí. hoy está funcionando ya, Sí. incluso con actividades y todo. Sí, sí, por supuesto, porque, a ver, con PAMI tenemos un convenio, nosotros damos los cursos, todo esto, y ellos nos remiten la plata. Y si no, hay otros que por ahí a veces por el tiempo burocrático no se pueden hacer, lo pagamos nosotros desde el centro de jubilados. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre por acercarse aquí a la radio, por ponernos al día. Sí, por un lado acerca de lo que es la parte laboral propiamente dicha y por otro lado también obviamente en relación a lo que es el centro médico. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Juan Carlos de Lorenzi con nosotros aquí, secretario general de ASIMRA en Chivilcoy. Hacemos una tanda. Ya